Bienvenidos humanitos a la primera parte del resumen de toda la historia de Final Fantasy XVI. Puede que os sorprenda este vídeo porque mi canal se centra en resúmenes de manga, pero he decidido que también voy a ir subiendo de vez en cuando resúmenes de videojuegos, al menos los que más me marquen o los que vea más interesantes de resumir. Así que muy posiblemente aparezcan por aquí más resúmenes de otros Final Fantasies o de videojuegos con historia compleja, así rollo Bloodborne o algo así. Para los que no hayáis jugado nunca a un Final Fantasy, es importante que sepáis que cada juego numerado es una historia completamente independiente. El 16 no tiene nada que ver con el 15, ni el 10 con el 9, ni ninguno con ninguno. Si habéis visto Black Mirror, es de ese rollo, que cada episodio es una historia completamente diferente. Así que no os preocupéis si no tenéis ni idea sobre este universo, porque no te hace falta saber nada para jugar al 16 o para ver este vídeo. Bueno, como he dicho, estos resúmenes son de la historia principal. He intentado que sean lo más completo posible, como podréis imaginar por la duración de cada parte. Le he añadido información que nos da el juego a través de misiones secundarias, a través de que escuchas a NPCs que están hablando entre ellos, o lo que puedes consultar de Vivian y Harpócrates. Como veréis, hay misiones secundarias que son muy principales y esas sí las voy a comentar, pero por lo demás va a ser centrarme en la historia principal, apoyándome de mucha información que se puede conseguir por otras vías que no son la historia principal. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Usad cascos o auriculares para mayor inmersión y le damos ya. ¡Ikimashou! Para empezar, es importante entrar en contexto geográfico, así que dejadme que os explique cómo funciona el mundo en el que se desarrolla esta historia. Todo este conjunto de tierra que vemos aquí se llama Valistea, que según nos dan a entender no es un mapa de todo el planeta, sino solo de estos dos continentes. El mundo es más grande, hay más tierras, pero no sabemos mucho sobre ellas. A su vez, Valistea se divide en dos grandes conjuntos, Tormentia, que sería todo el continente occidental, y Cenicia, que es todo el continente oriental. Por toda Valistea existe en el mismo ambiente una energía, podríamos decirle, llamada éter. Para que nos entendamos, sería como el ki en Dragon Ball o el chakra en Naruto. Es algo que está presente siempre y dota al continente de magia. Para poder canalizar ese éter y poder usar la magia, los habitantes tienen dos opciones. Una, a través de los cristales. Estos cristales se extraen de los 5 cristales madre que se encuentran por Valistea: el hálito del dragón, el colmillo del dragón, la cabeza del dragón, la cola del dragón y en Cenicia la columna del dragón. Los cristales que se extraen de estos yacimientos son comercializados y, como podréis imaginar, los distintos territorios habrían entrado en gran cantidad de conflictos, guerras y pactos por tal de hacerse con el control de estas fuentes inagotables de energía. Pero no es la única forma de usar la magia, ya que hay personas que nacen con el don de canalizar el éter sin necesidad de utilizar estos cristales, y en el juego se les conoce como los marcados o portadores, ya que se les marca con un tatuaje en el rostro para identificarlos. Como veremos más adelante, estos marcados son básicamente esclavos. Mucha gente no los considera humanos y los tratan como basura, los utilizan y exprimen al máximo hasta la muerte, ya que si canalizan en exceso el éter, los marcados poco a poco caen presos de una maldición que los convierte en piedra. Por otro lado tenemos a los dominantes, los cuales se conoce que son solo 8 personas y en muchos territorios también son considerados monstruos, pero en este caso con más razón, ya que los dominantes son capaces de transformarse en seres mágicos muy poderosos llamados Eikons. Tenemos a Joshua, el dominante de Fénix, Benedicta, dominante de Garuda, Cid, dominante de Lamu, Jill, dominante de Shiva, Hugo, dominante de Titán, Dion, dominante de Bahamut, y Barnabás, dominante de Odín, y me reservo uno para la historia. Al igual que pasaría en Shingeki no Kyojin, hasta que uno de estos dominantes no muere, no podría heredar su poder nadie más, y por supuesto, tener de tu parte el poder de un dominante sería algo a tener en cuenta en cualquier guerra. Para que os vayan sonando un poco los distintos territorios, tenemos al oeste de Tormentia a las islas de los Sangre Férrea, llamadas el Reino de Hierro. Esto de aquí sería el Ducado de Rosaria, donde comenzaremos la aventura. Al sur tenemos la República de Dalmequia, territorio con inspiración árabe con el dominante de Titán como asesor financiero. Por aquí tenemos el Sacro Imperio de Sanbreque, cuyo príncipe es el dominante de Bahamut. Esta zona son las islas del Dominio Cristalino, un territorio neutral, y por último toda Cenicia unificada bajo el reino de Walud, cuyo rey es el dominante de Odín.
Por supuesto, no podemos terminar nuestra clase de geografía sin hacer mención a las tierras estígeas. Todos estos territorios ennegrecidos que vemos por aquí son tierras sin vida, sin éter, donde no se puede usar la magia ni se puede sembrar. El agua no es potable, de hecho es corrosiva, ni las ratas son capaces de vivir ahí, y por si fuera poco, estas tierras van avanzando, se van expandiendo, obligando a la gente a abandonar sus hogares y generando una crisis humanitaria sin igual. Con esto ya tendríamos aprobada geografía, así que ahora vamos con la historia en orden cronológico. Nuestra travesía comienza en el año 860 de la era valistiana, en Rosalith, capital del Gran Ducado de Rosaria, cuando nuestro protagonista, Clive Rosfield, tiene 15 años, pero a pesar de tan temprana edad, ya era un guarda ducal, un honor que solo alcanzaban los más diestros con la espada, y al haber ganado recientemente el prestigioso torneo del Fénix, Clive fue galardonado con el título de guarda mayor y adquirió la bendición del Fénix, que consistía en que su hermano menor, Joshua y dominante de Fénix, le entregaba parte de su poder convirtiéndolo en su máximo protector. Mientras Clive entrenaba con Lord Murdoch, el Lord Comandante, Joshua anima a su hermano junto al pequeño cachorro Torgal y Jill Warwick. Esta chica era la princesa de los territorios del norte, antigua nación vecina sobre la que avanzaban con gran rapidez las tierras estigias y contra la que el ducado de Rosaria había mantenido numerosos conflictos, por lo que Jill fue entregada al ducado en señal de buena fe para garantizar el pacto de paz entre ambos territorios. Tras derrotar Clive a Lord Murdoch, Joshua utiliza las llamas sanadoras del Fénix para quitarle el cansancio a su hermano, por lo que éste le regaña, pues el uso de tal poder debilitaba mucho a Joshua, el cual ya de por sí era un niño enfermizo. La madre de ambos, la archiduquesa Annabella, era una mujer muy protectora de su hijo menor y que trataba con bastante desprecio a Clive, pues a pesar de ser el primogénito, no había heredado el poder del Fénix, dejando tan pesada carga al débil Joshua. Su padre, el archiduque Elwing, por otro lado, era una persona gentil que los quería a ambos por igual, y gracias a él, los marcados que nacían en su ducado eran tratados con respeto. No dejaban de ser esclavos, pero al menos no eran despreciados y se les reconocían sus labores. El archiduque Elwing había presenciado cómo las tierras estigias habían devorado por completo los territorios del norte, y era cuestión de tiempo que cruzasen las fronteras del ducado, por lo que informa a Clive de que iban a partir a recuperar el hálito del dragón, el cristal madre que tiempo atrás les pertenecía y el reino de hierro les había arrebatado. Esto significaba declararles la guerra a las islas de los Sangre Férrea, así que para ir bien preparados, primero partirían al pórtico del Fénix, un lugar sagrado donde antes de la batalla era tradición un ritual en el cual el dominante de Fénix podría contactar con sus ancestros. Esa noche, Annabella y Elwing discutieron, pues Joshua, por haber heredado el Fénix, era el heredero al trono, mientras que Clive, según ella, era un hombre inútil como otro cualquiera y una deshonra para su familia. El archiduque entonces le recuerda que él tampoco heredó el Fénix, solo era un regente en espera de que Joshua alcanzase la mayoría de edad, y Joshua debía ir a esa guerra por mucho que ella se opusiera. Al mismo tiempo, Clive y Jill tienen una pequeña charla a la luz de la luna, donde Jill le reza a la estrella roja Metia para que Clive regresara sano y salvo. Esa estrella en realidad es un satélite de la misma luna, y se decía que, si le pedías un deseo a Metia, le transmitía el mensaje a la luna y sería esta la que te lo concedería. Los chicos eran conscientes de que los escasos días de paz habían llegado a su fin, y por algunos gestos podemos intuir que entre ambos había sentimientos más profundos que una simple amistad. A la mañana siguiente, toda la guardia ducal junto al archiduque y Joshua partieron hacia el pórtico del Fénix, pero Clive, junto a Sir White y Sir Tyler, se desviaron hacia Vento Calmo, donde se habían avistado alimañas del norte y era preciso exterminarlas. Los tres derrotaron con facilidad a varios grupos de duendes que se habían instalado en un lodazal, hasta que el líder de los duendes, en su huida, los lleva hacia el escondite de un Molbol, contra el cual Clive demuestra su talento con la espada y su inteligente uso de la bendición del Fénix para derrotarlo. Cuando llegaron al pórtico del Fénix, los soldados celebraron y relataron las hazañas de Clive y lo orgullosos que estaban de su joven guarda mayor, y vemos a Joshua algo preocupado,
pues creía que Clive era quien debía haber heredado el Fénix. Él no se sentía con la fuerza y el coraje suficiente para merecerlo. Clive entonces lo consuela diciéndole que ese era su deber a cumplir, el cual se había escrito desde el primer momento en el que se nombró archiduque a un dominante de Fénix, solo por garantizar que, si su pueblo corría peligro, el Fénix surgiría para calcinar cualquier amenaza, mientras que el deber de Clive era mantener a salvo al futuro monarca, y eso es lo que haría. Esa noche, mientras todos descansaban, llegaron al pórtico del Fénix un grupo de soldados imperiales que pudieron entrar gracias a soldados infiltrados entre los guardas ducales. Joshua se desveló con tanto revuelo y rápidamente Sir Wight llegó para advertirle del ataque sorpresa y guiarlo fuera del castillo. Por el camino se enfrentaron a varios soldados imperiales hasta que se encontraron con un malherido Sir Tyler, al cual Joshua enseguida sanó con su poder. Clive, Lord Murdoch y el archiduque Elwyn se reunieron con ellos y agradecieron a Sir Wight el haber mantenido a salvo a Joshua. Aquí los hermanos se separan, pues el archiduque y el resto de guardas debían huir para poner a salvo a Joshua, mientras Clive y el Lord Comandante se quedaban conteniendo a los soldados imperiales. Tras derrotar a nada menos que un caballero dragontino, Clive y Murdoch caen en la cuenta de que si el imperio de Sanbreque hubiese querido invadirlos, no habrían mandado a un grupo tan reducido de soldados. Esto no era más que una distracción, esos soldados estaban infiltrados en sus filas y su objetivo debía ser la cabeza del archiduque y la del Fénix. En efecto, entre los guardas ducales que custodiaban a ambos, se encontraban infiltrados algunos imperiales que sin titubeos asesinan al archiduque frente a su hijo. Joshua, que no había podido proteger al archiduque tal y como le había prometido a Clive, pierde el control y se deja dominar por el Fénix, arrasando con todos los soldados a su paso, ya fuesen enemigos o aliados, entre ellos Sir Wight y Sir Tyler, y se transforma en su Aegon. Clive tenía que detenerle, si seguía así los mataría a todos. Ambrosía, su fiel chocobo, lo protegió de unos escombros, y entonces Clive, mientras sufría un intenso dolor de cabeza, tuvo una extraña visión de un hombre encapuchado y una figura de fuego que estalló frente a él, y de ahí surgió Ifrit, un segundo Aegon de fuego que solo se conocía por las leyendas y que calcinó con su transformación al Lord Comandante Murdoch. Joshua parecía haber recobrado el conocimiento y tomó el control de Fénix, confuso pues no sabía quién era ese otro Aegon de fuego que le atacaba. Ambos se enzarzan en un combate épico por los túneles subterráneos hasta llegar a la cámara sacra del pórtico del Fénix. Fénix combatía a distancia con su magia piro, mientras que Ifrit demostraba una agilidad y una fuerza bruta devastadora. Tras lo que pareció un ataque letal del segundo Aegon, Fénix, con las llamas del renacer, se recupera por completo y arrolla a Ifrit, volviendo ambos a la superficie. Pero eso no fue suficiente para derrotarle. De hecho, no parecía sufrir ningún daño y contraatacó, atrapando a Fénix. Clive despertó en algún lugar desde donde no podía hacer más que presenciar cómo Ifrit se ensañaba con el Fénix, mientras Joshua gritaba pidiendo ayuda. Por más que Clive gritaba que se detuviese, el segundo Aegon de fuego no paró, hasta que finalmente acabó con la vida del Fénix, mientras Clive juraba que lo mataría. I'll kill you! I'll fucking kill you! A la mañana siguiente, los soldados imperiales junto a la archiduquesa Annabella encontraron el cuerpo de Clive intacto e inconsciente. Annabella había traicionado al ducado aliándose con el Sacro Imperio, aunque por supuesto no entraba en sus planes perder a su querido Joshua. Decepcionada por encontrar a Clive con vida, lo deja en manos del ejército imperial para que lo usasen de peón en la vanguardia de alguna guerra. Avanzamos 13 años en la historia, año 873 de la era valistiana, y nos encontramos con un Clive adulto, marcado con el símbolo de los portadores y con armadura imperial junto con otros soldados portadores imperiales en el cañón Nisa, en la República de Dalmequia. Clive ahora se hacía llamar Giverno y se les había encomendado la misión de asesinar a la dominante de Shiva, aprovechando que se dejaría ver en una batalla que tendría lugar en aquel cañón. Con el amanecer, la batalla comenzó.
se enfrentaban el ejército republicano de Dhalmekia contra los Sangreferrea del Reino de Hierro, y mientras tanto, en una fortaleza cercana, el mariscal dhalmekiano discutía con el rey de Gwalud, Barnabás, pues el rey les había prometido un apoyo en la batalla que al final no les daría. Junto al rey se nos presenta a Benedicta Harman, comandante de los espías de Gwalud y dominante de Garuda, que anima a los dhalmekianos a que usaran a su dominante de Titán, Hugo Kupka. Ante esto, Hugo decide actuar y salir a combatir, no sin antes un último encuentro a solas con Benedicta, donde vemos que estos dos personajes mantienen una relación. Clive y sus compañeros avanzaban por el cañón cuando fueron sorprendidos por la incorporación a la batalla de Titán, el Eikon de tierra. Rápidamente los Sangreferrea respondieron sacando al combate a Shiva, el Eikon de hielo, y mientras ambos combatían, los marcados imperiales siguieron avanzando como pudieron, hasta que una gran roca aplasta a un compañero y Clive cae inconsciente. Cuando despierta, la batalla entre los Eikons parecía haber acabado, y el grupo no tarda en dar con quien debía de ser la dominante de Shiva, encadenada y maltratada por los ortodoxos Sangreferrea, quienes creían que los dominantes eran criaturas impuras nacidas del pecado. Ante la amenaza, los Sangreferrea utilizan a una niña para obligar a la dominante a transformarse, pero esta se encontraba muy debilitada del reciente combate, así que deciden darle una espada y dejarla combatir como pudiera. El grupo entonces se enfrenta a la malherida dominante de Shiva, y cuando consiguen derrotarla y Clive estaba a punto de decapitarla, reconoce su rostro. Era Jill, su amiga de la infancia. Entonces son sorprendidos por más soldados Sangreferrea y el sargento imperial y Clive luchan contra ellos mientras el sargento le recuerda que si no cumplía con la misión, ambos serían ejecutados. Le daba igual si conocía a la chica, lo importante era la misión, pero Clive no pensaba igual. Tras derrotar a los enemigos, el sargento declara a Clive traidor del imperio, pero Clive no había jurado lealtad a ningún emperador, solo luchaba por sobrevivir, y si para ello debía matar a su sargento, lo haría. Clive lo derrotó, y justo entonces más soldados Sangreferrea llegaron para recuperar a su dominante. Eran demasiados, Clive no sabía qué hacer, pero por suerte, un ataque de Electro los protegió. Quien había llegado en su rescate no era otro que Sidolfus Telamón, el dominante de Lamu, quien iba acompañado de Guts, un joven comerciante, y Torgal, que había crecido y se había vuelto todo un Khan formidable. La intención de Cid era rescatar a la dominante de Shiva, y al verla tan mal herida, le ofrece a Clive llevarla a su guarida donde podrían atender sus heridas y estaría a salvo. Clive no termina de confiar en Cid, pero no tenía más opciones, así que acepta y los acompaña. La guarida se encontraba oculta en las tierras estigias centrales de Tormentia. Era un lugar perfecto para ocultarse, pues a nadie se le ocurriría que alguien pudiera vivir en unas tierras sin vida y donde no se podía usar la magia. La guarida en sí estaba construida aprovechando la estructura de un conjunto de ruinas empíreas, que eran los restos de una civilización anterior muy avanzada y ya extinta. Nada más llegar, Tarja, la sanadora de la guarida, se lleva a Jill a la enfermería y Cid mantiene una charla con Clive en su camarote. Cid sabía quién era Clive y sabía que ahora mismo se encontraba en muy mala situación, siendo desertor del imperio y con esa marca en el rostro no podría ir muy lejos, pero por suerte Cid quería ayudar tanto a los dominantes como a Jill como a los marcados como Clive, y Cid y los suyos estaban montando su propia revolución. El mundo aún no estaría preparado para dar ese paso, así que mientras tanto Cid les mostraría a los suyos que había esperanza y les vendría muy bien la ayuda del mejor guarda ducal de Rosaria. Clive, sin embargo, tenía su propia lucha. Debía vengar la muerte de su hermano, tenía que encontrar y acabar con su asesino, el segundo Eikon de Fuego. Cid no podía creer del todo que existiera de verdad ese otro Eikon, pero los informes de su mejor espía le habían informado recientemente de que un supuesto dominante de fuego se ocultaba no muy lejos de allí, en la aldea de Lostwing. Así que Clive decide acompañar a Cid hasta allí para comprobar por sí mismo si los rumores eran ciertos. Antes de partir, Clive necesita equiparse y para ello conoce a Blackthorn, un tozudo y poco hablador herrero, y a Lady Caron, una señora mercante que había estado cuidando de Torgal todo ese tiempo. Tras conocer a Otto, quien sería el segundo al mando de la guarida después de Cid, y echarle una mano con unos portadores malheridos que habían rescatado, Cid, Torgal y Clive se ponen en marcha.
Para llegar a Lost Wing sin llamar la atención, debían cruzar el bosque de Frondabasta, el cual estaría plagado de alimañas, pero al menos no llamarían la atención de ningún cazarrecompensas. Por el camino se enfrentaron a gran variedad de monstruos, un dragón y un Fafnir, un monstruo común en los territorios del norte que al haber sucumbido a las tierras estígeas se habría visto obligado a migrar al sur. Para acabar con él, Cid se ve obligado a semi-transformarse en su Eikon eléctrico, lo cual le pasa factura en su cuerpo al instante. Clive desconocía que Cid fuese un dominante, y entonces le pregunta qué era lo que buscaba conseguir rescatando a los portadores y dominantes. Cid no buscaba ganar algo per se, solo quería lo que merecían. Los portadores y los dominantes debían inspirar respeto por ser capaces de usar la magia. Sin embargo, eran utilizados como meras herramientas y eran tratados con inferioridad. Ellos tenían el mismo derecho que cualquiera de morir como quisieran, y eso era por lo que Cid luchaba. Siguieron avanzando por el bosque, ya bastante cerca de su destino, cuando avistaron a un soldado de Walud. Era muy extraño encontrar tropas del continente de Cenicia en pleno territorio del Imperio, así que deciden seguirle, y este les llevó hasta Benedicta Harman y sus espías, quienes parecían estar buscando a un grupo de portadores que se ocultaban en la aldea de Lost Wing. Otro soldado los sorprendió espiando y confundiéndolos con soldados imperiales los enfrentaron en combate. Los derrotaron sin mayor dificultad y esa noche por fin llegaron a Lost Wing. Sin embargo, la aldea se veía vacía. No había ni rastro de los soldados de Walud ni de los aldeanos, así que deciden dividirse para buscar por separado. Clive encuentra a una niña escondida que le indica que los demás estaban en la iglesia, y allí fue donde Cid encontró a Gab, su espía, junto a un grupo de portadores que estaban siendo retenidos por los soldados waludenses. Sin embargo, parecía que habían llegado algo tarde, pues los soldados se acababan de llevar a varios portadores, entre los que posiblemente se encontrase el dominante que Clive andaba buscando. Un soldado de Walud los pilla y echa a correr para informar al resto, por lo que Clive corre tras él y así llegan hasta el campamento de Benedicta. Esta mata a su soldado por haber guiado al enemigo hasta ella e invoca a una Chirada para que se enfrentara a Clive. La Chirada era como una representación de Garuda a pequeña escala, y cuando Clive la derrota, Benedicta se muestra sorprendida por su talento. Cid entonces llega junto a Clive, y aquí se nos explica que Cid fue el Lord Comandante del ejército de Walud hasta que un día desertó. En algún momento salvó a Benedicta, pero ella ya solo veía a Cid como un traidor a su propio reino. Un guardia entonces informa a Benedicta de que tenían apresado al dominante que Clive buscaba, y Benedicta se marcha. Gab, el espía de Cid, enseguida se pone en marcha tras ella, y aunque Clive también quería ir, Cid lo convence de que lo mejor que podían hacer era esperar noticias de Gab. De vuelta en la aldea de Lost Wing, los marcados les cuentan que lo que buscaban los soldados era a un dominante, pero ellos no tenían ni idea de quién podía ser. Clive no pararía de buscar a ese dominante, sentía que debía matarlo para que así su hermano pudiera descansar en paz, y después de hacerlo, dejaría su vida en manos del destino. Benedicta, mientras tanto, había llegado al bastión Norvent, perteneciente al imperio de Sanbreque, y lo había tomado fácilmente. Allí tenía retenido al supuesto dominante de fuego y a una chica que al parecer viajaba junto a él, y a pesar de las amenazas y la insistencia de Benedicta, aquel dominante no parecía doblegarse y no se uniría a la causa del reino de Walud. Unas horas después, Gab regresó y les informó de que Benedicta se encontraba en el bastión Norvent y muy posiblemente con pocos hombres. Cid y Clive se infiltrarían en el fuerte y Gab se quedaría en el exterior para poner a salvo a los portadores que ellos fueran liberando. Esperaron a la noche siguiente para ponerse en marcha y por el camino Cid le contó a Clive que Benedicta fue la mejor y la peor decisión que él había tomado nunca y que no la subestimara. Dominaba a Garuda, el Eikon de viento, y eso no era moco de pavo. Benedicta, mientras tanto, recordaba una conversación reciente en el lecho con Barnabás, el rey de Walud y dominante de Odín. El rey buscaba reunir a todos los dominantes para poner fin a los estúpidos conflictos de la humanidad y restablecer el mundo bajo un nuevo orden. Al comentar Benedicta que estaría mucho más cerca de su objetivo si Cid no les hubiese traicionado, Barnabás se muestra molesto, pues Cid y ella tuvieron una relación y parecía como si ella no lo hubiese olvidado aún. Benedicta enseguida lo niega, ya no sentía nada por Cid y se debía exclusivamente a su rey. Desde la torre, Benedicta, que aún guardaba un colgante que Cid en algún momento le regaló,
sintió próxima la presencia de Cid, algo que solo los dominantes podían detectar entre ellos, y sus soldados los guiarían para reunirse con ellos en la capilla del fuerte. Tras combatir por el camino contra numerosos soldados, Clive y Cid al final llegaron a la capilla donde les esperaba Benedicta. Ella no iba a entregarles al dominante, ya que su rey lo reclamaba, y trata de convencer a Cid para que volviera a unirse a ellos, apelando a que aún sentían algo el uno por el otro. Pero Cid no cayó en su truco, no iba a hincar la rodilla ante un rey de ideas perversas y falsas promesas. Cid le recuerda cómo ella le contó que estaba cansada de huir, que solo quería ser libre, pero ella se seguía encadenando a sí misma. Benedicta, en cambio, piensa que ella solo estaba usando su poder para sacar provecho, no creía que hubiese nada malo en ello y no aguantaría más sus discursitos. Si Cid había venido a torcer los planes de su rey, ella no lo permitiría. Tanto Benedicta como Cid entraron en modo semi-Eikon y comenzaron a combatir. Aunque los ataques de Cid parecían más contundentes, Benedicta era mucho más ágil y de un golpe arrojó a Cid contra la estatua de la diosa Grégora, la cual cayó aplastándolo. Dejó a Clive entretenido contra dos chiradas, creyendo que eso sería suficiente para acabar con él, y se marchó. Clive, sin embargo, acabó con las dos y se encontró con un Cid malherido, aunque no demasiado grave. Solo necesitaba un buen descanso para recomponerse, pero era un tiempo que no podían permitirse, así que Clive junto con Thorgal se ponen en marcha en busca de Benedicta. Debía de encontrarse en la torre más alta del bastión y el camino hasta allí se hizo eterno. Cuando llegó hasta ella, Benedicta se sorprende de que Clive hubiese derrotado de nuevo a sus chiradas. Era un desperdicio que un marcado con tanto potencial no estuviese entre sus filas, pero Clive lo único que buscaba era el dominante que tenían retenido, algo que por supuesto Benedicta no le iba a entregar. Combatieron primero espada contra espada, pero cuando Clive consiguió desarmarla, Benedicta entró de nuevo en su forma semi-Eikon, contra lo que Clive lo tenía bien jodido. Thorgal pudo salvarle de un golpe devastador, pero entonces Benedicta lo pagó con él, dejando al Khan inconsciente. Tras un intenso combate contra su forma semi-Eikon, durante el cual Thorgal volvería a incorporarse en el momento justo para echarle una zarpa, Clive al fin pudo derrotarla. Benedicta hervía de ira. ¿Cómo demonios un despreciable marcado había podido contra ella? Ella, que era una dominante superior a cualquier otro ser terrenal. Entonces llegó Cid y le explica que Clive la había derrotado porque él estaba luchando por algo en lo que de verdad creía, pero sus palabras solo encolerizaron más a la mujer y, sin saber cómo, Clive absorbió el poder de Garuda, arrebatándoselo a su dominante. Al mismo tiempo, el dominante del Eikon de Fuego debió de haber escapado, pues el fuerte comenzó a arder. La torre se vendría abajo y mientras Benedicta se desespera y se derrumba al ver que había perdido su poder, su segundo al mando se la lleva de allí y Clive y Cid huyen de la zona. En efecto, el dominante y su acompañante estaban aprovechando el caos para escapar, pero también se habían asegurado de que los portadores apresados pudieran escapar por igual. Con el amanecer, Cid y Clive se reencontraron con Gav, el cual estaba sorprendido de que todos los portadores habían logrado escapar sanos y salvos. Por desgracia, el dominante se les había escapado, por lo que Gav se ofrece a ir tras su rastro. Cid le había hablado sobre el pasado de Clive y lo que pasó con su familia, y Gav se sentía identificado con su historia, pues él también perdió a los suyos en manos del Imperio, y creía en la venganza como única fuerza para seguir luchando. Benedicta, por su parte, seguía hundida. Sin su poder, sentía que ella ya no era nada y sería desechada. Entonces fueron sorprendidos por unos bandidos que mataron a los pocos soldados que la acompañaban, y cuando quisieron abusar de ella, recuerda el momento en el que Cid la rescató y se pregunta si ese había sido su castigo por no haberlo seguido. Benedicta no había perdido del todo el poder de su Eikon y absorbiendo una gran cantidad de éter, invoca una gran tempestad con un tornado descomunal que engulliría todo a su paso. Clive había oído una voz que lo llamaba hacia el ojo del huracán, y creyendo que debía de tratarse del dominante de fuego, Cid y él se dirigen hacia allí. En efecto, cuando llegaron, el hombre encapuchado parecía estar allí esperándolos, y aunque Cid y Thorgal quedan atrapados y no pueden continuar avanzando, Clive sigue en solitario hasta que Benedicta, en su completa forma como Garuda, se enfrenta a él.
Tras un intenso y épico combate contra el Eikon, Clive parecía haber logrado derrotarlo cuando Garuda de nuevo se recompuso y lo atrapó. En un arrebato de furia, algo hizo clic dentro de Clive y una voz le ordenó que despertase y lo llamó Ifrit. Clive estalló en llamas y bajo la atónita mirada de Cid que lo expectaba junto a Torgal desde no muy lejos, Clive se transformó en Ifrit, el segundo Eikon de fuego, aquel al que Clive buscaba tan desesperadamente y quien asesinó a su hermano. Clive no parecía tener el control sobre su Eikon, el cual de forma berserker peleó contra Garuda en un crudo y violento combate, donde se arrancaron miembros y se golpearon sin contemplaciones. Después de un último ataque de fuego infernal, Ifrit derrotó a Garuda, pero Clive no parecía recobrar la conciencia, por lo que Cid se ve obligado a transformarse en su Eikon Lamu y con su poder de electro consigue devolver a su forma humana a Clive. Cid estaba consternado. El fantasma que Clive había estado persiguiendo durante todos esos largos años era él mismo. Cid también encuentra el cuerpo de Benedicta y mientras dejaba sobre su pecho aquel colgante que él le regaló, se lamenta por su triste final. En el cerro de Belenus, en territorio del Sacro Imperio de Sanbreque, estaba teniendo lugar una batalla. Se enfrentaba el reino de Walud, cuyo rey también participaba en su forma Eikon, Odín, y el Sacro Imperio, cuyo príncipe Dion Lesage también se unió a la batalla transformándose en su Eikon Bahamut. Ambos hicieron una épica demostración de su poder, y poco después el príncipe recibió una carta que le informaba de que su padre, el rey de Sanbreque, no iba a mandarle refuerzos para la batalla, ya que necesitaba hombres para defender la capital del insistente ataque de los rebeldes. Viendo que debía resolver ese conflicto cuanto antes, Dion decide volver al campo de batalla. Acabaría con todos los enemigos él solo si era necesario. De vuelta a la guarida, Cid tenía a Clive encadenado en las mazmorras. Clive recordaba todo lo que había pasado. Sabía que él era Ifrit, el segundo Eikon de fuego, y que fue él quien mató a Joshua. Clive para Cid era una caja de sorpresas. Primero absorbió el poder de Garuda y ahora resultaba ser un dominante, y aunque Clive le gritó y suplicó que le matara, Cid le quitó sus grilletes y le devolvió su ropa y su espada. Mientras siguiera con vida, Clive podía ser de mucha utilidad. Gav parecía haber averiguado algo sobre el dominante encapuchado, y aunque Clive creía que era inútil ya que la persona a quien buscaba era él mismo, Cid insiste en que se tomara la molestia de escuchar lo que Gav tuviera que contarles, ya que había hecho el favor de ir tras su rastro. Habían quedado con él en la cascada Regis, y por el camino vemos a Clive realmente afectado y abatido. Cid trataba de animarlo cuando escucharon un silbato de los soldados imperiales. A Cid no le gustaba un pelo que los imperiales andaran por allí, por lo que Cid se separa para ver lo que estaban tramando, mientras Clive debía de reunirse con Gav en la zona acordada. Por el camino en solitario, aunque este no decía una palabra, sentimos el pesar de Clive y la profunda depresión en la que su mente se estaba sumiendo. Torgal, por suerte, estaba con él para sacarlo de sus peores pensamientos, y justo entonces ven a lo lejos a Gav, siendo perseguido por varios soldados imperiales. Clive y Torgal enseguida corren en su ayuda, y mientras Clive se enfrentaba a un caballero dragontino crepuscular, que vino acompañado por nada menos que un dragón, Cid llegó a tiempo de bloquearles el camino a los soldados y se unió al combate. Tras derrotarlos, encuentran a Gav acorralado. Trataba de defenderse como podía, pero acabó cayendo al acantilado. Cid, Torgal y Clive acabaron con los soldados tan rápido como pudieron, y por suerte, Gav se había agarrado a un árbol, y Clive pudo salvarlo a tiempo. Una vez recuperados del susto, Gav le cuenta a Clive que el dominante de fuego se estaba dirigiendo a Rosaria. Clive creía que Gav se equivocaba, no podía ser un dominante de fuego, pero Gav estaba seguro de lo que había visto y Cid tampoco dudaba. Clive podría ser Ifrit, pero aquel encapuchado era real y podría tener algo que ver con lo que pasó en el pórtico del Fénix. El misterioso dominante, por su parte, avanzaba hacia Rosaria junto a su joven acompañante, como bien había deducido Gav, y por fin nos revela su rostro. El dominante de fuego encapuchado no era otro que Joshua Rosfield, que había sobrevivido presumiblemente gracias a su poder de Fénix y parecía tener sus propias razones por las que volver a donde todo comenzó.
Cuando el grupo regresó a la guarida, Tarja informa rápidamente a Clive de que Jill había despertado. Clive se hace un poco de rogar por exceso de empanamiento, pero al final va a verla. Jill creía estar soñando, no podía creer que al fin se hubiesen reencontrado. Jill explica que tras lo sucedido en el pórtico del Fénix, los Sangre Férrea no tardaron en aprovechar la situación para invadir Rosaria. Secuestraron a las mujeres y pasaron por la espada a los hombres. Se la llevaron a las islas donde abusaron de Jill hasta que un día sus poderes se manifestaron y entonces todo cambió. El Reino de Hierro la utilizó en la guerra bajo chantaje, pues si se oponía a combatir, ellos matarían a sus compañeras. Clive también le explica lo que sucedió en el pórtico del Fénix, aunque Jill no podía creerlo, pero justo Clive recordó algo más. Había alguien más allí, alguien que le dijo que lo habían encontrado. Ese hombre encapuchado debía de ser a quien Gav había estado siguiendo. Parecía estar dirigiéndose al pórtico del Fénix, y Jill se apunta a acompañar a Clive en su viaje. Clive debía averiguar lo que realmente pasó aquella noche, y si resultaba ser verdad que fue él quien mató a su hermano, entonces afrontarían la realidad juntos. Clive se despide de Gav agradeciéndole su ayuda y este le comenta que si necesitan ayuda durante el viaje, visiten la fonda de Marta, ya que es una buena aliada amiga de Cid. Tarja le preparó a Jill un traje nuevo y poco después los dos partieron junto a Torgal hacia Rosaria. El antiguo ducado ahora pertenecía al imperio, pero la brisa y el olor de la hierba ya les hacía sentir como en casa. La fonda de Marta les pillaba de paso, así que Clive se haría pasar por el guardaespaldas marcado de Jill para evitar problemas. Cuando llegaron a la posada, Marta se los lleva arriba para hablar en privado. Con tantos clientes pendientes era peligroso hablar allí. Marta les indica que el camino más discreto hacia el pórtico del Fénix era por Eastpool, pero el puente se había derrumbado recientemente y no había ni rastro del carpintero que lo estaba arreglando, por lo que Clive y Jill van en su búsqueda. Lo encontraron a tiempo antes de que unos monstruos lo devorasen, y mientras el carpintero arreglaba el puente, Clive le pregunta a Marta por qué había tan pocos portadores por allí. Marta le explica que el imperio los reclamaba para formar parte del ejército o bien para trabajar como mineros en la cabeza del dragón, el cristal madre de la capital, ya que ese trabajo requería un gran gasto de magia. Encima, los suministros de cristales cada vez eran más escasos y apenas llegaban a la fonda. En la misma posada ven el ejemplo perfecto de lo que estaba sucediendo con los marcados. Una clienta llegó con su hijo mayor y le comentó a un conocido que el hijo que acababa de dar a luz era un portador y que sintió un gran alivio cuando los imperiales se lo llevaron. Su otro hijo, confuso, le pregunta a su madre si eso era su hermanito, y ella le responde con toda la frialdad que no lo era y que no se preocupase porque pronto tendría uno. Durante el reinado del archiduque Elwing, los portadores al menos eran tratados como seres humanos. Marta se veía muy molesta ante este trato tan injusto y les pide un último favor, que le llevasen un encargo al abad de una abadía cercana. Ese abad resulta que se encargaba de cuidar de marcados en sus últimos momentos de vida. Lo que le habían llevado era una medicina que les mitigaba ese dolor. Marta compraba marcados siempre que podía para darles el mejor trato posible, pero eran muy caros y solo le alcanzaba para comprar los más débiles y los que ya eran presa de la maldición que los convertía en piedra. El puente ya estaba arreglado, así que Marta les agradece la ayuda y les hace entrega de su insignia, la cual al portarla ayudaría a que los amigos en común de Marta y Cid los vieran como aliados. En las chocoberizas entonces se encuentran con Cid y descubrimos que la maldición ya le había consumido gran parte de un brazo. Cid les desea una próspera vida juntos y le dice a Clive que, si quería escapar de su destino, debía comprender que no era ningún monstruo, y aunque creyera que no podía salvar a nadie más, con salvarse a él mismo ya era suficiente. Cid y Guts se marchan y Clive y Jill siguen su camino pasando por Eastpool. En esa aldea se encuentran con Lady Hannah, la esposa de Lord Murdoch, el Lord Comandante que instruyó a Clive en Rosalie. Lady Hannah insiste en que ambos pasaran la noche en su casa. Eastpool estaba medio abandonada, pero Lady Hannah no quería marcharse de allí. Igualmente, aunque quisiera refugiarse en la capital, la archiduquesa Annabella había prohibido la entrada de civiles a la capital, aunque ahora ya no era archiduquesa, pues Annabella había contraído matrimonio con el emperador de Sanbreque. Clive creía que Lord Murdoch seguía con vida hasta que Hannah le explica que su esposo no regresó del pórtico del Fénix. Clive mató a su comandante cuando se transformó en Ifrit
y por ello, al caer la noche, se acomodaron en el establo, pues no era capaz de pasar la noche bajo el techo de Lady Hannah. Mirando a la luna, Clive se sincera con Jill contándole el pesar que sentía. Todos esos años buscando a un culpable que resultó ser él mismo. La venganza era lo único que lo mantenía con vida y ahora que sabía la verdad no quería seguir viviendo. Pero Clive no era el único roto. Jill también se sentía así, se veía como una hipócrita por haber combatido en las guerras y segado incontables vidas por tal de salvar a otras pocas. Aquel día, en Dhalmekia, Jill estaba decidida a acabar con su propia vida, pero por suerte Clive la rescató. Aquella noche, cuando eran niños, Jill le rezó a Metia porque Clive y ella volvieran a estar juntos, y su deseo fue concedido. The heavens must have a plan for us. Tras una breve tensión en la que Clive no recoge el relevo de un evidente beso, ambos se van a dormir. A la mañana siguiente, Lady Hannah le había preparado a Clive un antiguo traje de su padre. El archiduque tenía una gran amistad con su Lord Comandante y en su juventud las dos familias solían veranear juntas. Lady Hannah había guardado ese uniforme con gran admiración y estaba satisfecha de que ahora fuera Clive quien le diera uso. Antes de abandonar Eastpool, el alcalde los interrumpe, pues con esos ropajes Clive era la viva imagen del archiduque Elwing y lo reconoció enseguida. El alcalde insiste en que Clive se llevara consigo a los portadores de la aldea, ya que pertenecían al ducado y por ello eran parte de la herencia de los Rothschild. Clive, en cambio, no quería títulos ni legados, y tras devolverle la ilusión a un viejo portador que esperaba el regreso del archiduque, Clive decide que cuando regresaran del pórtico del Fénix volverían a la aldea para llevar a los portadores a la guarida de Cid, donde serían tratados como es debido y vivirían en libertad. Cuando al fin llegaron al pórtico, se encuentran con que todo había permanecido tal y como quedó aquella noche, y también se encuentran con el misterioso encapuchado que se dirigía hacia la cámara sacra. La cámara estaba protegida por una puerta empírea que solo se abría ante el dominante del Fénix, pero Clive había recibido su bendición, por lo que la puerta se activa ante él y los deja acceder. Allí dentro, las ruinas empíreas estaban en perfecto estado, como si se hubiesen congelado en el tiempo, y también estaban en perfecto estado todos sus mecanismos automáticos y unos extraños seres que se activan ante la presencia de intrusos y a los cuales Jill y Clive deberán ir derrotando. Después de atravesar toda la mazmorra y enfrentarse a seres empíreos muy poderosos, por fin llegaron a la sala de la cámara sacra, sobre la cual se vislumbraba un deteriorado mural donde parecía haber representado alguna clase de dios antiguo desconocido para las actuales religiones. Al acercarse a él, Clive entra en una especie de trance, donde se le aparece el encapuchado que deja ver su rostro, mostrándole a él mismo. Entonces Clive es transportado a aquella traumática noche y vuelve a presenciar cómo Ifrit mataba a Fénix sin que él pudiera hacer nada. Al gritar, detiene el tiempo y aparece a su lado su versión de 15 años, quien tenía el deber de mantener a Joshua a salvo. Joshua también aparece ante él, y ambos Clive confiesan su crimen. Comienzan a aceptar que habían estado buscando a otro culpable todo ese tiempo para eximir la culpa. Era él quien, por miedo a perder lo poco que quedaba de sí, se negaba a aceptarlo y bloqueó sus propios recuerdos. Ahora, para que Joshua pudiera descansar en paz, Clive debía afrontar la verdad, y por ello debía enfrentarse a Ifrit y a sí mismo. Come, Ifrit. Show me who you truly are. El combate contra el Eikon no fue fácil, pero Clive pudo derrotarlo. Sin embargo, esto no había hecho más que comenzar, pues ahora Clive debía enfrentarse a una versión oscura de sí mismo, sus miedos e inseguridades, su pecado materializado y contra el que Clive tuvo también que combatir. En este combate, sus miedos también le mostraron cómo activar su forma semi-Eikon. Su versión joven se unió a él y así, juntos, descubrirían quiénes eran. Clive acepta finalmente la verdad. Todo lo que su versión oscura hacía, él también podía, y claro que podría transformarse en Ifrit, porque Ifrit era él mismo. You are not Ifrit. I am.
Las dos versiones de Ifrit combatieron, y así Clive por fin pudo derrotar a sus demonios, vencer sus miedos, y a partir de ahora seguiría un nuevo camino. Una voz desconocida entonces le dice que fue creado para albergar un poder inmensurable y lo manda de vuelta a la realidad, donde había sucedido todo en apenas un segundo. Regresaron al exterior y Jill, preocupada, le pide a Clive que le contase lo que había sucedido. Clive entonces le explica que ahora lo tenía todo claro, había aceptado que él era Ifrit y que había arruinado numerosas vidas aquella noche, como la de la propia Jill. Pagaría por sus crímenes, pero antes debía conocer toda la verdad. ¿Por qué existía un segundo Eikon de fuego? ¿Y quién era ese encapuchado? Mientras siguiera con vida, ayudaría a tantos como fuera posible y respondería esas preguntas. Ese era su destino, y Jill le promete que estaría a su lado. Todo esto lo observaba Joshua, que se marcha de allí con prisa, siguiendo la pista de alguien que no hacía más que adelantársele a sus planes. En la República de Dhalmekia encontramos al dominante de Titán, Hugo Kupka, encolerizado. Alguien le había enviado una caja que contenía la cabeza de su amada Benedicta y le habían dicho que ese alguien había sido Cid. Kupka había permitido que Cid campase a sus anchas, pero eso se había acabado. Daría con su escondite y no descansaría hasta acabar con él y con todos y cada uno de sus seres queridos. Clive y Jill volvieron a Eastpool con la intención de llevarse a los aldeanos a la guarida de Cid. Sin embargo, llegaron demasiado tarde, pues por órdenes de la emperatriz Anabela, los imperiales habían masacrado a toda la aldea, culpándolos de seguir siendo fieles al ducado y por haber dado cobijo a portadores propiedad del imperio. Tras acabar con los soldados, encuentran el cuerpo sin vida de Lady Hannah, y justo llegaron Gav y varios compañeros libertadores de la guarida, pero también llegaron demasiado tarde. La madre de Clive había ordenado aquella masacre, según Clive porque ella siempre había odiado a los portadores y odiaba el trato especial que el archiduque les daba. En ese mundo, ser libre parecía ser un crimen, así que Clive y Jill deciden volver a la guarida y unirse a la causa de Cid. No dejarían de lado la búsqueda de sus respuestas, pero aquello también era de vital importancia. Los libertadores se quedaron en la aldea para darle sepultura a los aldeanos, y Gav se marchó con ellos de vuelta a la guarida, con la mala suerte de que un espía de Kupka los encontró y los seguiría, descubriendo así el lugar donde Cid se ocultaba. Ya en la guarida, Clive y Jill se reúnen con Cid. Este estaba de acuerdo en que solo la aceptación podía conducir a Clive hacia el perdón y la salvación. Y por su parte, Clive había pensado en que Cid, en vez de construir un lugar donde la gente pudiera morir en libertad, debía construirlo para que todos pudieran vivir en libertad. Clive, durante esos 13 últimos años, había mirado hacia otro lado con el sufrimiento de los demás, pero ya no. Sería un camino de redención, pero era el camino que Jill y él habían elegido. Ya que se veían tan decididos, Cid cree que con una pizca de hielo y fuego, el plan que llevaba años preparando podría ponerse en marcha, y ese plan comenzaba por el cristal madre de la capital imperial. En dicha capital, Oriflame, el Consejo de Sabios debatía sobre la escasez de alimentos provocada por el avance de las tierras estigias, pero esto no parecía preocupar al emperador. Si las tierras estigias avanzaban por el norte, entonces ellos se expandirían por el sur. Sin embargo, al sur del imperio se encontraba el dominio cristalino, un estado neutral por el que todas las naciones firmaron un pacto de no agresión y cuyas fronteras juraron respetar. El emperador insistía en que estaban acogiendo en su territorio a todos aquellos refugiados que huían de las tierras estigias y que sería justo abarcar más territorio por tal de poder hacer frente a tal demanda de alimento. Sanbreque se debía a su pueblo, y toda conquista era poca por tal de concederles tierras nuevas sobre las que cultivar. El emperador da la orden de conquista del dominio cristalino y deja que su consejo se organice y lo procurase como mejor pudiera. Cid les explicó su plan.
Cid llevaba años investigando y había llegado a la conclusión de que la razón por la que las tierras estigias habían surgido y se encontraban avanzando por Valistea era ni más ni menos que por la propia existencia de los cristales madre. El éter que otrora brindaba a todas aquellas tierras la magia no podía haberse desvanecido sin más. Ese éter estaba siendo absorbido por los cristales madre, y Cid estaba seguro de que si destruían esos cristales se detendría el avance de las tierras estigias. Siempre se había dicho que los cristales madre eran una bendición de los mismos dioses y su éter era un regalo de los cielos. Miles de guerras se habían sucedido por hacerse con su control. ¿Cómo era posible que hubiesen estado tan equivocados durante cientos o miles de años? Para Cid era evidente. Los de arriba lo saben, pero no piensan más que en ellos mismos. Por supuesto que su plan de darles un mañana mejor a los portadores y dominantes seguía en pie, pero nada de eso serviría si no erradicaban el problema de raíz, y la raíz eran los mismos cristales. What say you? Are you with me? De forma simbólica, Cid y Clive apuñalan un cristal en seña de firma de pacto, y esto se convertiría en el símbolo material de su juramento. Más tarde, Otto les cuenta que no podrían haber elegido mejor momento para ir a Oriflame. Las tropas imperiales partían rumbo al sur hacia una nueva guerra, y la capital estaba patas arriba. Sin embargo, para poder llegar allí debían cruzar por Northreach, donde Otto parecía tener una conocida, una mujer que se hacía llamar la Dama y que seguro que les echaría una mano. El viaje lo harían por separado por tal de pasar desapercibidos, y Gav se quedaría en la guarida. Se reunirían en Northreach en unos días, y todos se ponen en marcha. Nada más llegar, Clive se encuentra con Isabel, la Dama. Regentaba el local más próspero de Northreach, un prostíbulo llamado el Manto de la Noche. Otto le había mandado un mensaje avisándola de la llegada de Clive y enseguida confía en él y decide ayudarlo. Este se sorprende por su rápida respuesta y ella explica que hace tiempo recibió ayuda de Cid cuando más lo necesitaba y así era como devolvía el favor, ayudando a todo aquel que la necesitase. Haciendo pasar a Clive por un guardaespaldas, consigue colarlo en la ciudad amurallada frente a las narices de los guardias imperiales, y ahora, a cambio, Isabel le pide un favor. Una de sus chicas llevaba varios días desaparecida y estaba muy preocupada, por lo que le toca a Clive investigar preguntándole a varios testigos. Todo apuntaba a que un soldado se había quedado prendado de ella, había desertado y se habían fugado. El soldado en cuestión, sin embargo, parecía estar obsesionado a un nivel enfermizo, y siguiendo las pistas, finalmente Clive encuentra sus cuerpos en los alrededores de una aldea cercana tras haber sido atacados por unos lobos. Tras informar a Isabel de tan desgraciado accidente, la Dama nos da algo más de información sobre la marcha al sur del Imperio. En el burdel, los soldados se iban de la lengua y se les había escapado que el mismo emperador había abandonado la capital para establecerse en algún lugar del sur. Clive por fin pudo reunirse con Cid y Jill. Llegaron a la ciudad imperial y para pasar desapercibidos en la capital, deciden esconderse hasta la noche en un burdel de Oriflame. Cid conocía un atajo a través de las minas que los llevarían derechos a su destino, pues Cid no era la primera vez que trataba de acceder a ese cristal y de hecho en el pasado tuvo allí un encontronazo con Bahamut que acabó frustrando sus planes. Sin duda, quien controlaba los cristales controlaba el mundo y poco les importaba a las altas esferas que la gente perdiera sus hogares o murieran de hambre, siempre y cuando a ellos no les faltase nada. Cuando alguien alzaba la voz, solo tenían que tacharlo de infame y echarlo a un calabozo, al igual que tampoco les interesaba que los dominantes o los marcados tuvieran más voz de la cuenta. Eran sus herramientas, poderosas y peligrosas herramientas que debían de controlar para que no se volvieran en su contra. No era una guerra que se pudiera ganar dialogando, pues nadie quería escuchar, y si no se les daba ni voz ni voto, debían cambiar las cosas a su manera. Por supuesto, serían unos criminales infames para aquellos a quienes pretendían arrebatarle sus comodidades y sus lujos. Y a Cid le gustó el apodo. Cid el infame sonaba bien. Esa noche, el grupo se pone en marcha. El atajo secreto de Cid no era tan secreto como les había contado, pero Cid no lo veía un problema. La vida era muy corta para vivirla sin sobresaltos, y aunque Clive no lo veía así, Cid le dice que esto no era más que un contratiempo que les ayudaría a crecer y mejorar como personas.
Al principio parecía que por los túneles auxiliares no iban a encontrarse con nadie, pero pronto se toparon con varios grupos de enemigos, una buena oportunidad para crecer y mejorar, según Cid. Avanzando por los túneles, se toparon con un artillero imperial, un enemigo que no les pondría las cosas fáciles al grupo. Mientras combatían, de pronto se comenzó a concentrar gran cantidad de éter, volviendo el ambiente de un color azul. Estas concentraciones de éter eran muy peligrosas, pues daban una sobredosis de energía a los seres vivos y los convertían en acásicos, seres sin voluntad y sin conciencia que se regían únicamente por el instinto de matar. Sin embargo, estas sobredosis de éter no afectaban en absoluto a los dominantes, y en el caso de los portadores tenían gran tolerancia, aunque en este caso los marcados, si se exponían suficiente tiempo, también acabarían perdiendo su voluntad y sufrirían la transformación en acásicos. Por supuesto, el artillero se convirtió en acásico, y a partir de ahí seguirían avanzando entre la acumulación de éter y encontrarían que todos los enemigos, ya fuesen humanos o monstruos, se habían vuelto acásicos. Entonces comprendieron que en realidad no es que hubiese guardias para impedir que alguien entrase por esos túneles, sino para impedir que los acásicos que había más abajo pudieran salir al exterior. Cuando al fin atravesaron toda la mina, el grupo accede al cristal madre a través de un extraño agujero. I knew it would be big. But this... Al parecer, esa hermosa zona fue hace un tiempo el escenario de batalla entre Cid y Bahamut, y Cid utilizó ese agujero para huir del combate. Era extraño que el Imperio no lo hubiese sellado, estaba claro que tenían otras cosas más importantes que hacer. Ahora debían alcanzar el corazón del cristal madre, y avanzando por los pasillos, se encuentran con criaturas similares contra las que Clive y Jill combatieron en el pórtico del Fénix. Debía de haber una relación entre ambos lugares, y más adelante les impide el paso nada menos que un dragón que había sido víctima del éter y se había vuelto acásico. Tras derrotarlo, Cid confiesa que, si destruían todos los cristales, los dominantes y los portadores estarían en el punto de mira, ya que serían los únicos que podrían utilizar la magia y serían más sobreexplotados de lo que ya eran, pudiendo malinterpretar las intenciones de la causa de Cid. Solo esperaba que algún día comprendieran que no tenían otra opción. Entraron al santuario y llegaron al corazón de Sanbreque, el cristal madre de la cabeza del dragón. Por supuesto, no iba a ser sencillo destruirlo, necesitaban una espada más grande, como Cid satiriza, y por ello se transforma en su Eikon Lamu, y de esa forma pudo destruir el corazón. Sin embargo, tras esto surgió una extraña brecha y un ataque sorpresa derribó a Lamu. De su interior apareció Tifeo, un ser que parecía venir como de otra dimensión. La extraña voz de nuevo taladró el cerebro de Clive, lo llamó Mito y le pidió que le mostrara su poder. Cid pudo lanzarle el báculo del amo a Tifeo y lo devolvió al interior de la disrupción, pero de alguna forma Clive fue también arrastrado a su interior. Aquello era una prueba. La voz desconocida quería ver si Clive era el receptáculo que había estado esperando, y solo si derrotaba a Tifeo sería señal de que así era. Tras derrotar a varias oleadas de enemigos, Tifeo se libró al fin del báculo que lo había sellado, absorbió su poder y esto hizo que en el interior de Clive latieran las llamas de Ifrit. That power isn't yours. Clive se transforma por primera vez conscientemente en Ifrit, y su forma de Eikon combatió contra no una, sino dos versiones de Tifeo. La primera forma fue un combate sencillo, pero contra su versión mejorada el combate se complicó. Ahora la voz que le hablaba y le pedía que no se contuviese parecía venir del mismo Tifeo, y tendiéndole una trampa con una gigantesca bola de fuego, Ifrit pudo pillar al enemigo desprevenido, y con ese fuego infernal Clive derrotó a Tifeo. Había quedado probado que el receptáculo era idóneo, y Clive volvió junto al grupo, encontrando a Cid gravemente herido. Entonces, tras ellos, apareció el extraño ser que había estado llamando Mito a Clive, y trata de hacerse con su control, pero Cid interviene. Ante esto, Clive reacciona y aparentemente lo remata. El extraño humanoide parecía confuso. ¿Por qué Clive estaba renegando de su propósito? Cid estaba en las últimas, no había nada que ellos pudieran hacer, pero Cid todavía podía hacer algo más. Cid creía saberlo todo hasta que conoció a Clive, y Clive tenía razón. No había que luchar por una muerte digna, sino por una vida mejor. Tenían que ser dueños de su destino y elegir cómo enfrentarse a él. Dejaría todo en manos de Clive, incluyendo el poder de su Eikon,
y tras entregárselo, Cid muere. Sin embargo, nuestros protagonistas no tienen apenas tiempo para llorar a su amigo, pues el aterrador ser volvió para castigar la insurgencia de su receptáculo. Por suerte, Joshua había llegado, y como Clive y Jill habían quedado inconscientes, Joshua se enfrenta a aquel individuo, a quien Joshua llama por su nombre, Artema. Joshua había averiguado mucho sobre Artema. Fue el causante de que su hermano y él se separasen, y sabía que Artema quería hacerse con el poder de Clive. Joshua también sabía que no podía herir a Artema, pues era una forma incorpórea, así que le tendió una trampa y lo absorbió. Con el poder del Fénix lo contendría dentro de él mismo. Clive por un momento volvió en sí, lo justo para ver la silueta de su hermano y atrapar en su mano una de las plumas del Fénix. Tras absorber a Artema, toda la estructura exterior de la cabeza del dragón comenzó a venirse abajo, y el cristal fue definitivamente destruido, causando un gran caos en la capital imperial. Mientras todo esto sucedía, por desgracia la guarida estaba siendo atacada por los Dhalmekianos. Los hombres de Kupka tenían órdenes de matarlos a todos y capturar a Cid, pero allí no había ni rastro de Cid. Gav sufrió una profunda herida en un ojo por tal de recuperar el cristal del juramento, y acabó presentándose allí el mismo Hugo Kupka, que en su forma de Eikon destruyó completamente la guarida, airado por no haber podido encontrar a Cid en su interior. Fuck me! Where the hell are you, Sid? Where the hell are you? Aquí dejamos esta primera parte. Cuando tenga disponible la siguiente aparecerá por aquí, por mis alrededores. Activa la campanita, suscríbete y todas esas cosas porque yo subo vídeos de higos a brevas, así que tampoco te voy a acribillar a notificaciones. Espero que esta primera parte te haya gustado y te la hayas gozado. Nos vemos muy pronto por aquí con la siguiente parte. Cuídate mucho. ¡Matane!